Circuitos eléctricos. Vamos a encontrar tres circuitos eléctricos: paralelo, en serie y mixto. Los que vamos a ver hoy van a ser paralelo y en serie. De primero, circuito en serie. Este tipo de circuito se reconoce porque los elementos comparten un solo nodo entre ellos. ¿Y qué es un nodo? Es la unión entre dos o más componentes en un circuito eléctrico. Aquí podemos ver que R1 está directamente conectado con R2. Este es un claro ejemplo de un circuito en serie. Cada componente va conectado al siguiente componente y el siguiente con el anterior, y así van con sus nodos. Y este es un claro ejemplo de un circuito que no es en serie. Como pueden notar, aquí se rompe la regla porque R2 está conectado tanto a R4 como a R3. Entonces, para que sea un circuito en serie tiene que estar conectado con el anterior, y este tiene que estar conectado con el siguiente, no con otro más. Un claro ejemplo son las luces de Navidad, que cuando se quemaba una ya no encendía las demás porque van en serie. Las características. La primera característica es la resistencia total del circuito es la sumatoria de los valores de la resistencia. La fórmula que vamos a utilizar va a ser RT es igual, o sea, resistencia total es igual al valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, y así hasta llegar a infinito dependiendo cuántas resistencias tengamos. En el ejemplo de abajo tenemos 5 resistencias, entonces vamos a usar hasta el número 5. Entonces solo cambiamos, sustituimos los valores. R1 vale 15, R2 vale 50, R3 vale 1500 ohmios, R4 vale 500 y R5 vale 10 ohmios. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumarlo, y eso nos va a dar un total de 2075 ohmios. Otra característica es que la corriente que fluye por cada resistencia es la misma que la corriente total y viceversa. O sea, la corriente que le vamos a meter va a ser la misma que vamos a medir en cada resistencia, y viceversa es que la corriente que tiene cada resistencia va a ser la misma que va a tener todo el circuito. Circuito paralelo. Este tipo de circuito se reconoce porque los elementos comparten sus nodos entre ellos. Ya sabemos que es un nodo, y aquí podemos notar que las dos resistencias están compartiendo sus dos nodos, ¿sí? O sea, sus dos extremos, sus dos puntas. Este es un ejemplo de una resistencia en serie. Todas las resistencias están unidas por sus dos nodos. Y este no es un circuito paralelo, porque R3 está interrumpiendo la conexión entre R2 y R1. ¿Y cuáles son las características del circuito en paralelo? La primera es la suma de las resistencias en paralelo se realiza con esta fórmula. 1 partido RT es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2, y así, etcétera, como anteriormente se los dije, hasta llegar a infinito. El ejemplo que vamos a ver aquí va a ser este. De primero tenemos que sacar RT, y RT lo sacamos con esta fórmula. ¿Sí? RT es igual a 1 partido la resistencia más 1 partido la segunda resistencia, y así, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces aquí R1 sabíamos que valía 150 ohmios, entonces lo sustituimos. R2 vale 800, lo sustituimos, y aquí vamos a utilizar lo que aprendimos en la unidad 2 de la tablita de mega, kilo, tera, peta para convertirlos en ohmios, ¿sí? Entonces aquí nos dan 2.2 kilo ohmios, entonces los tenemos que pasar a ohmios, y sabemos que kilo vale por 10 a la 3, entonces corremos 3 puntitos, por eso es 2200 ohmios. No se les olvide convertirlo a ohmios porque si no lo van a tener malo.
Entonces hacemos la suma de esto, que nos da RT, que RT vale 0.0791 ohmios. Y entonces lo que vamos a hacer es dividir 1 dentro de RT. Entonces 1 partido 0.0791 ohmios va a dar igual a 12.64 ohmios. Y ese es nuestro resultado. Nuestro resultado lo vamos a dar como 1 partido RT. La segunda característica, la corriente y las resistencias no mantienen ningún tipo de relación entre ellas. O sea que la corriente en este circuito paralelo se va a dividir. No es como en el circuito en serie, que la corriente es igual en toda su trayectoria, sino que esta se va a dividir dependiendo del componente que estamos utilizando. Más adelante vamos a aprender a cómo calcularlo. Y el voltaje en este circuito va a ser igual en todas las resistencias que el voltaje de la fuente y viceversa. O sea, si nuestro circuito lo alimentamos con una batería de 9 voltios, en cualquier sitio donde midamos el voltaje de nuestro circuito va a medir 9 voltios. Y si medimos el voltaje de nuestra resistencia, va a dar igual al voltaje que le estamos metiendo, o sea, el de la batería.